Hola y bienvenidos a este video donde explicaremos los efectos de la nulidad absoluta y relativa entre partes y terceros. Este video está hecho por María José Gómez García y Tomás Marín. Primero que nada tenemos que explicar los conceptos básicos para entender los efectos de la nulidad absoluta y relativa. Como nulidad absoluta tenemos que se configura cuando un acto o contrato adolece un vicio grave que afecta un requisito esencial o contraviene normas imperativas de orden público. Según el artículo 1741 del Código Civil, son causales de nulidad absoluta el objeto ilícito, la causa ilícita y la falta de solemnidades legales esenciales y la capacidad absoluta entre las partes. Según el artículo 899 del Código de Comercio, complementa, además de esta definición para los comerciales, señalando que es nulo el negocio celebrado por una persona absolutamente incapaz o cuando es contrario a normas imperativas. La nulidad absoluta implica que el acro es inválido de su origen, es decir, no produce efectos válidos. Adicional, la Corte Constitucional ha reiterado en varias oportunidades que la nulidad absoluta protege el orden público y la moral pública, por lo que puede ser declarada de oficio por el juez o a petición de cualquier interesado o del Ministerio Público, según el artículo 1740 y 1742 del Código Civil. Siguiendo como nulidad relativa, está regulada por el artículo 1741 y 1743 del Código Civil y el artículo 900 del Código de Comercio. Se presenta cuando el acto jurídico tiene vicios menos graves, como la incapacidad relativa de una de las partes o vicios del consentimiento, por error, dolo o fuerza. Esta nulidad solo se puede ser legada por una parte protegida por la ley, sus herederos o sedionarpis, y requiere que el juez la declare a petición de la parte interesada. Esta no puede ser declarada de oficio ni solicitada por el Ministerio Público según el artículo 1743 del Código Civil. A continuación vamos a ver la definición de inexistencia. Esta es una figura distinta y más radical que la nulidad absoluta. Para que sea consolidada se requiere la falta total de elementos esenciales o solemnidades para la formación del negocio jurídico, de modo que el agro no llega a existir jurídicamente. Según el Código de Comercio en sus artículos 897 y 898, regula expresamente la inexistencia, señalando que el negocio jurídico es inexistente cuando carece de solemnidades o elementos esenciales, y que esta ineficacia opera de pleno derecho, sin necesidad de la declaración judicial. El Código Civil no contiene una norma que regule expresamente la inexistencia. Sin embargo, la doctrina ha interpretado en sus artículos que permite concluir que también es aplicable en el derecho civil colombiano. A continuación vamos a ver algunas diferencias entre los conceptos. Existen varias diferencias entre la nulidad y la inexistencia. Estas implican que el acto no produce efectos jurídicos desde su origen, pero la inexistencia es más radical. El acto no existe jurídicamente y no requiere una declaración judicial para su conocimiento, mientras que la nulidad sí requiere que sea declarada jurídicamente y que estos casos sea saneada. Mientras que la nulidad relativa admite que el acto produzca efectos hasta que se declare jurídicamente su nulidad y puede que sea saneada por la voluntad de las partes o por prescripción. La nulidad absoluta puede ser declarada de oficio y afecta a terceros, mientras que la nulidad relativa solo puede ser alegada por la parte protegida y protege a los terceros de buena fe. Por último, la inexistencia no produce efectos, no entre las partes ni entre terceros y opera automáticamente sin una decisión judicial. A continuación, entonces, vamos a ver estas definiciones de la nulidad absoluta, la nulidad relativa y la inexistencia. ¿Cuáles son los efectos que tienen entre las partes? Comenzamos entonces sobre la nulidad absoluta. Entre las partes, la nulidad absoluta implica que el acto jurídico es inválido desde su origen y no produce efectos jurídicos válidos. La sentencia que declara la nulidad tiene la fuerza de cosa juzgada y da derecho a las partes para ser restituidas al estado anterior al negocio jurídico, con devolución de prestaciones, frutos e intereses, salvo excepciones cuando la nulidad se debe a objeto o causa ilícita. Esto decretado en el artículo 1742 del Código Civil. La nulidad absoluta entonces puede ser declarada de oficio por el juez y no puede ser saneada por la voluntad de las partes, salvo en el caso
en casos excepcionales como la ratificación o prescripción extraordinaria. Artículo nuevamente 1742 del Código Civil. Frente a la nulidad relativa, esta produce efectos entre las partes hasta que sea declarada jurídicamente. Esto quiere decir que solo la parte protegida por la ley puede solicitar su declaración. Una vez declarada, las partes deben restituirse mutuamente lo recibido. Además, la nulidad relativa puede ser saneada por la ratificación expresa o tácita de las partes o por el transcurso del tiempo. Prescripción ordinaria, generalmente 4 años en materia civil, esto decretado en el artículo 1743 del Código Civil. Frente a la inexistencia, en el caso de esta inexistencia de un acto o un contrato, no produce efecto jurídico alguno entre las partes, pues jurídicamente no llegó a existir. No requiere declaración judicial que opere la ineficacia, las partes deben restituirse lo que haya entregado para restablecer la situación anterior. La inexistencia puede ser alegada por cualquier interesado en cualquier momento y no está sujeta a prescripción o caducidad. Una vez entendiendo cuáles son los efectos que tiene la nulidad absoluta, la nulidad relativa y la inexistencia frente a las partes, vamos a seguir frente a los efectos que éstas tienen a los terceros. Empezando nuevamente con la nulidad absoluta, puede afectar a terceros, en especial cuando estos no actúan de buena fe. Por ejemplo, si un tercero adquirió un bien sobre la base de un acto nulo absoluto, la nulidad puede ser oponible para recuperar el bien mediante acciones como la reivindicatoria. Sin embargo, los derechos adquiridos por terceros de buena fe y a título honoroso suelen estar protegidos. La nulidad absoluta protege el orden público, por lo que su alcance frente a terceros es amplio y puede ser declarada de oficio para evitar que actos contrarios a la ley afecten a terceros. Bastante importante. Frente a la nulidad relativa, esta tiene un alcance más limitado frente a terceros. Generalmente no afecta a terceros de buena fe, quienes conservan sus derechos adquiridos. Solo puede afectar a terceros de mala fe, es decir, aquellos que conocían el vicio del acto. Esto responde a que la nulidad relativa protege intereses particulares y no del orden público, a diferencia, como se mencionaba, de la nulidad absoluta, por lo que su declaración depende de la petición de la parte protegida y no puede ser impuesta de oficio. Ahora bien, entonces, ¿cuáles son más bien los efectos que tiene la inexistencia? Esta no produce efectos jurídicos frente a terceros, por lo que no puede generar derechos ni obligaciones válidas. Si un tercero adquirió derechos basados en un acto inexistente, estos derechos no tienen protección legal, salvo que existan figuras jurídicas que lo amparen. Por ejemplo, la posesión de buena fe en ciertos casos, declarado obviamente. La inexistencia protege la seguridad jurídica y el buen orden, impidiendo que actos sin requisitos mínimos legales puedan afectar a terceros. Llegamos entonces a la conclusión a la que nosotros podemos llegar, y esta es básicamente la importancia de conocer estas figuras para la práctica jurídica. Como lo llevamos diciendo a lo largo del video, estas figuras están consagradas principalmente en el Código Civil, desde el artículo 1740 al artículo 1743 y en el Código de Comercio, del artículo 897 a 900, y han sido interpretadas y precisadas por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en sentencias como la C-345 del 2017, pero esta solamente es una para mencionarla. Conocer las figuras de la nulidad absoluta, relativa e inexistencia es esencial para la práctica jurídica, porque permite garantizar la seguridad jurídica, identificando cuándo un acto o contrato es válido o inválido desde su origen. Protege los derechos de las partes y de los terceros, entendiendo quién puede alegar la nulidad y cómo afecta de buena o mala fe. Es así entonces como terminamos con este video y podemos llegar a la conclusión de la importancia de poder conocer estas figuras para poder practicarlas.